Pues ya estamos de regreso en su programa de Día con Día, amigos, y como lo platicábamos al inicio del programa, el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia vicaria. A lo mejor usted puede estar pasando por este tipo de violencia y no lo sabe. Para ello nos acompaña nuestro especialista del día de hoy, quien es el licenciado Osvaldo Carrillo Vera. Licenciado, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nosotros contentos de poder contar con su participación y que pueda platicarnos sobre este tema y este tipo de violencia que inclusive a lo mejor muchos todavía no conocían o no sabían que se llamaba violencia vicaria, pero que sí teníamos a lo mejor noción de que pues se habla de pronto mal con los hijos de los papás cuando están en algún proceso de separación. Legalmente, licenciado, ¿qué es esa violencia vicaria? Pues básicamente la violencia vicaria se refiere a el tipo de violencia que se ejerce en contra de una mujer y esta específicamente la tiene que realizar su pareja. Okay. Puede ser tanto esposo, concubino o simplemente tener una relación sentimental. No necesitamos específicamente que se encuentren casados ni mucho menos. Entonces este tipo de violencia la ejerce la pareja en contra de la mujer. ¿Y cómo la ejerce? A través de los menores, a través de los hijos. Tristemente es una situación que pasa muy comúnmente, pero no logramos identificar todavía cómo es que se realiza. Entonces, para poder entender la violencia vicaria es necesario entender desde dónde se origina, es decir, desde los hijos. En este caso, la violencia que podemos ejercer es tanto física, psicológica, económica y verbal. Entonces, todo este tipo de violencia va dirigida a los menores para lastimar a la mujer. Y con este tipo de agresiones lo que pretende obtener el agresor es algún tipo de respuesta, coaccionarla, condicionarla o inclusive obligarla a hacer o no hacer algún tipo de situación. Claro, y es que de pronto creeríamos que el daño es para los menores y pues en algunos casos en efecto, pero todo es con la finalidad de crear un dolor en la pareja, ¿cierto? Y específicamente hacia la mujer. Sí, tristemente la herramienta o el arma que se utiliza para ejercer este tipo de violencia siempre son los hijos. Entonces muchas veces lo que el hombre realiza es algún tipo de afectación hacia el menor, inclusive el no permitir ver a los hijos muchas veces o no dar pensión alimenticia a los hijos. Si bien están violentando los derechos de los menores, ese tipo de violentación es para ejercer este tipo de violencia en contra de la mujer. Entonces sí también se ejerce un tipo de violencia en contra de los hijos, pero es con el fin de obtener una respuesta en contra de la mujer. Claro, algo a cambio. Licenciado, ¿este tipo de violencia vicaria es un tipo de violencia independiente legalmente o tiene que ver con otros géneros de violencia? Digamos que la violencia vicaria abarca todo tipo de violencia. Puede ser violencia psicológica, violencia física, violencia económica. Abarca todo este tipo de violencias que ya contemplamos tanto en el Código Penal como en el Código Civil. En este caso, la violencia vicaria ya se encuentra legislada en algunos estados, tanto como el Distrito Federal como otros. Sin embargo, actualmente en el Estado de México lo vemos contemplado dentro de una violencia general, digamos una violencia familiar. Claro. Licenciado, ¿habrá alguna manera en la que se pueda llegar a prevenir este tipo de violencia o no? Sí, es muy importante que las mujeres puedan tener este tipo de acercamiento y no tengan duda de preguntar y acercarse con especialistas para poder determinar si están sufriendo este tipo de violencia. Tristemente no hemos obtenido o no se tiene tanta información con respecto al tema y hay muchas veces que las mujeres son víctimas de este tipo de violencia sin que lo sepan. Desafortunadamente, muchas mujeres día a día tienen este tipo de situaciones y no denuncian porque no saben que esto ya se trata de una situación de violencia. Claro, a veces desconocemos que ese tipo de violencia pues también puede proceder y decimos pues mejor no, a lo mejor solo me quedo con las violencias que son más comunes o más conocidas. Exactamente. Lo que yo recomiendo siempre es acercarse a un especialista para que las pueda asesorar y vincular
a las autoridades correspondientes y puedan darle una solución a este tipo de violencias, porque desafortunadamente las mujeres en este tipo de situaciones no se dan cuenta que es una violencia en contra de ellas también. Tristemente, cuando se le niega la pensión alimenticia a un hijo o no se le permite las visitas con la madre, las madres piensan que pues, es una violencia en contra del menor. Sin embargo, en realidad también es una violencia indirecta en contra de ellas, por lo cual también tienen que ejercer su derecho para defender este tipo de situaciones. Claro. Licenciado, ¿habrán algunos foquitos rojos, algunas señales que podamos identificar que posiblemente estemos sufriendo este tipo de violencia? Sí, claro. Uno de los elementos más básicos que podemos identificar es el condicionamiento. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, cuando una pareja le dice a la mujer, no te dejo ver a los hijos a menos que vayamos a cenar, ¿no? O no te voy a dar pensión a menos que platiquemos, o como ya estás saliendo con alguien te voy a cancelar totalmente la pensión a los hijos. Este tipo de situaciones donde nos condicionan realizar una conducta y utilizan a los hijos para que nosotros realicemos este tipo de conductas, ya es un claro índice de que estamos sufriendo este tipo de violencia vicaria. Ahora, si lo estamos sufriendo, ¿cuál sería el paso a seguir, licenciado? Lo óptimo es acercarnos con un abogado especialista para poder iniciar un proceso familiar o inclusive un proceso penal para poder hacer valer nuestros derechos y evitar que estas conductas se sigan cometiendo. Aparte de eso, yo recomendaría siempre acompañarlo con terapia psicológica para poder superar este tipo de problemas más fácilmente. Claro, y ahorita usted nos comentaba que es algo específicamente que va dirigido hacia los menores y que no necesariamente tienen que estar casados. Puede ser que en una relación que a lo mejor llevan viviendo en unión libre varios años y que a lo mejor ya no se comienza a entender como tal, no hay un proceso de separación oficial o de divorcio, pero se está dando este tipo de violencia o este tipo de condicionamientos, sí se puede proceder legalmente. Sí se puede proceder legalmente sin ningún problema. Este tipo de violencia es cometido por la pareja. Esto puede ser una pareja de 10 años, 20 años, un mes. No tenemos como ese tiempo, ni tampoco necesitamos un título como esposos, concubinos. Aunque sea pareja, es más que suficiente para que se cometa este tipo de violencia y cualquiera puede proceder en contra de esto. Y si queremos denunciar, podemos llegar a estas instancias y decir, estoy sufriendo de violencia vicaria y quiero denunciar, o ¿cómo podría hacerlo? Sí, lo óptimo siempre es realizarlo por medio de un especialista, pero ustedes pueden acudir al Ministerio Público, a los juzgados familiares, y ahí mismo les van a ayudar a poder proceder con este tipo de denuncias. Excelente, pues muchísimas gracias, querido licenciado Osvaldo Carrillo Vera, por acompañarnos y poder resolver estas dudas que tenemos y que quizá de pronto podemos llegar a desconocer que estamos viviendo un tipo de violencia y sobre todo qué manera o cómo hacerle frente hacia esto. Muchas gracias. Esperamos verle pronto. Claro que sí.